Hemos hablado anteriormente de ciertos trastornos del aprendizaje, hablar de discapacidades, pero bueno, entre todos estos problemas de neurodesarrollo también vamos a encontrar a uno muy importante que es el autismo o el trastorno del espectro autista. Este trastorno, como tal, es relacionado así, es un trastorno de neurodesarrollo. Es un problema realmente que afecta a bastantes personas, sobre todo se da más en niños que en niñas, y este trastorno afecta en la manera que las personas que lo tienen son personas que tienen muchas dificultades para poder comunicar, para poder expresar y sobre todo van a tener muchas dificultades para poder socializar. Se le llama del espectro autista porque van a englobar varias características o muchas características que lo van por lo cual vamos a poder identificar cuando hablamos pues de autismo. Para nosotros poder definir, bueno, lo que es el autismo como tal, pues siempre nos tenemos que referir al manual de diagnóstico de trastornos y enfermedades psiquiátricas, al DSM, y en esta ocasión tenemos que hablar del DSM-5, que es el actual, el vigente, donde pues ustedes podrán, si lo pueden revisar, pues van a encontrar todo lo que es una definición de trastorno, que es un síndrome, que es una discapacidad, pero además en él pues van a encontrar las características de trastornos del aprendizaje, por ejemplo, de autismo o alguna otra enfermedad de carácter psiquiátrico. Bueno, entre los síntomas de lo que son el autismo, pues vamos a ver que estos niños realmente el autismo se dice que es una enfermedad como pues fantasma, una enfermedad silente, silenciosa. ¿Por qué? Porque durante los primeros 2 años, incluso 3, los niños pueden estar normal, pueden comportarse normal y de pronto pueden dejar de hablar, pareciera que no escuchan, pareciera que algo les pasó. Entonces, por eso es una enfermedad que se considera como fantasma, que no se detecta al principio, sino hasta después. Sobre todo aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Pues después de los 2 años. Este problema o este trastorno del espectro autista generalmente es, hay un nivel único en cada niño es diferente y bueno, estos niños van a tener muchas dificultades para poder relacionarse, por lo tanto, van a tener ciertos trastornos que les van a afectar. eh, en el grado de poder mostrar sus aprendizajes, ya hablando del aspecto escolar. Y no porque tengan problemas de inteligencia, la mayoría de los niños con autismo suelen ser muy inteligentes, suelen tener un coeficiente intelectual alto, e incluso para muchos los manejan como niños que manejan un vocabulario eh, muy elevado. En algunos casos estos niños pueden saber de muchos temas más relevantes incluso que un niño que llamamos neurotípico, ¿sí? Solo que como es una rara combinación de síntomas, pues no podemos identificar, ¿no? Entonces, eh, más bien en los aspectos en los que más van a tener dificultad, pues van a ser en la interacción social. Son niños que no saben relacionarse, no es porque no quieran, sino porque realmente no saben cómo poder establecer una relación con los demás, cómo interactuar, cómo expresar sus sentimientos, cómo mostrar. Son niños que no reconocen las emociones, o sea, no pueden identificar entre estar enojado, estar triste, no saben el manejo de emociones, por lo tanto, esto no van a poder entenderlo. Cuando están pequeñitos, un niño generalmente pues no va a responder a su nombre, le habla a uno y como si no entendiera, ¿sí? No, pareciera que prefiere estar solo más que acompañado y prefieren estar solo en muchas ocasiones porque precisamente no saben cómo relacionarse con los demás. Eh, no le gustan lo afectivo porque precisamente no diferencia entre lo que son las emociones. eh, Se retrasan en el habla. Hablábamos de que esto lo podemos detectar en los primeros 2 años, en los que incluso ya pueden balbucear o algo, pero de pronto pierden todo, pierden el habla y es empezar otra vez. Eh, no pueden iniciar una conversación, no saben cómo mantenerla. Son niños que no utilizan muchos cambios de voz para diferenciar lo que están diciendo, por lo tanto nosotros podemos decir que son groseros, que no son atentos. eh, Como son muy metódicos en las cosas que hacen, son muy repetitivos en lo que utilizan, en la manera de usar palabras. eh, Ellos atienden a indicaciones simples, pero que sean bien concretas para que ellos las puedan hacer. eh,
O sea, tienen mucha dificultad para reconocer el lenguaje, por eso tienen que ser muy, muy específicos en lo que se los dice para que ellos puedan hacerlo. Como les comentaba, existen también ciertos patrones de comportamiento. Ellos son muy metódicos, ellos llevan una rutina muy, muy específica que no se les permite o si les hace algún cambio en la rutina para ellos es romperles con todo un esquema que ya tienen establecido. Entonces son muy metódicos siempre. Si nosotros le ubicamos en el salón en un lugar y ya sabe cuál es su camino para llegar a ese lugar, siempre lo va a hacer, siempre va a tomar el mismo camino para poder llegar al mismo lugar. Si nosotros por alguna razón le cambiamos de lugar, le rompemos toda la estructura de lo que ya tiene como pasos para seguir y entonces se ve muy afectado. Estos niños pueden mostrar muchas crisis porque no pueden tolerar ciertos olores, ciertos colores, el ruido, la luz, la gente. A veces creemos que hacen berrinche y no es que hagan berrinche, es que entran en una crisis que es para ellos es que es algo que no toleran, que no pueden tener. Entonces, estos niños, pues como dijimos, son muy solos, no van a participar en muchos juegos eh, y sobre todo tienen preferencia específica por ciertos alimentos, también por ciertos temas. Dijimos que son niños que se enfocan en ciertos temas. Entonces, son niños que, un niño que si le interesa saber sobre los dinosaurios, él te va a hablar siempre sobre dinosaurios y va a saber todo sobre dinosaurios y va a querer saber todo sobre dinosaurios siempre, a tal grado que va a identificar todo con punto y coma sobre ese tema, porque es algo que le interesa. Eh, por eso decíamos que en muchos casos se mencionan que son niños con información muy relevante, que saben manejar mucha información, un lenguaje que lo tienen muy elevado, pero es por esta razón de que les gusta, son niños que les gusta estar investigando. Em, entonces, estos niños suelen ser, como les decía, muy inteligentes. Solo hay que saber trabajar con ellos, tratar de irlos relacionando. Es un trabajo muy complejo que les cuesta, pero que sí le llegan a hacer. Ajá. Como les decía, son muy metódicos en todas sus rutinas. Tienen que llevar un calendario establecido, un horario establecido en el salón, en casa, para que ellos puedan hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cuándo consultar al médico? Pues al médico se le consulta cuando en la primera etapa, bueno, después de los 2 años empezamos a ver ciertos retrasos en él, es decir, que tenían y que de pronto perdieron ciertas habilidades de lenguaje y de interacciones sociales. Algunos puntos son, si imita sonidos y expresiones faciales a los 9 meses antes, si no balbucea, si no hace gestos, si no dice palabras simples, si no juega, si no dice frases. A esto le estaríamos hablando que tendríamos que ver puntos para identificar si el niño posiblemente tenga autismo, perdón. Como les decía, es un trastorno silencioso, silente, no se va a identificar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el niño puede actuar de manera normal y de pronto pierde todas las habilidades que ya había aprendido. Se consideran varias causas para lo que es pues el origen del trastorno. Podría ser sobre todo apuntar a la parte genética y a factores ambientales. Sin embargo, se sigue en esa búsqueda de saber realmente qué es lo que provoca este trastorno, trastorno del neurodesarrollo. Eh, Se apunta como sobre todo a la parte genética, ¿no? Por varias mutaciones, por varias de alguna otra manera, pues afecciones genéticas de información, como trastornos genéticos como el síndrome de Rett, el síndrome de cromosoma X frágil. Sin embargo, pues bueno, aún se sigue investigando realmente qué es lo que genera que se dé este trastorno. También los factores ambientales como infecciones virales, medicamentos, complicaciones durante el embarazo. Hay un sinfín de causas o de factores que pudieran apuntar al porqué de este trastorno. Entre los factores de riesgo, pues bueno, vamos a tener el sexo del pequeño, ¿no? Como les decía yo, los niños son más propensos a padecer el trastorno del espectro autista, antecedentes familiares, y ya ha habido otros casos de lo que es autismo, pues bueno, es posible. Algunos otros trastornos, ¿no? Hablábamos hace rato de cromosoma X frágil que también pudiera dar, el síndrome de Rett, o algunos otros que pudieran generar esto, bebés prematuros y en la edad de los padres. O sea, existen varios factores que pudieran de alguna otra manera
determinar o apuntar a que se dé o que un pequeño pueda tener este trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son las complicaciones o consecuencias? Pues bueno, sobre todo, como dijimos, las interacciones sociales y la comunicación, pero también esto va a influir en su conducta, porque obviamente son niños que al no saber manejar emociones, que al no saber expresar lo que sienten, pues pareciera que van a mostrar una conducta mala. Y no es porque realmente lo quieran hacer, sino porque no saben cómo manejarlo y es algo que se les tiene que enseñar. Por lo tanto, esto van a tener pues por graves problemas de aprendizaje en la escuela y como les comento otra vez, no porque tengan realmente un coeficiente intelectual bajo, sino porque realmente consideramos o los maestros o los docentes consideramos que tienen un sinfín de problemas que no podemos apoyarlos y tenemos que ayudarles. Problemas laborales, obviamente. En muchos casos se vuelven, el trastorno les puede provocar que puedan desarrollarse independientemente. Desde luego hay un aislamiento social, esto ocasiona también o genera estrés en la familia y pueden volverse víctimas o intimidados por muchos aspectos, ¿no? Em, sobre todo, pues vamos a ver que cuando realmente existe el apoyo, cuando realmente desde pequeñitos se dan cuenta de que tienen este trastorno y se les da el apoyo tanto. Aquí entra en un trabajo multidisciplinario de terapias del lenguaje, terapias para pues relaciones sociales, el psicólogo, el neurólogo, estudios auditivos y demás para poder entender qué está pasando y poderles dar el apoyo, porque recuerden que requieren de mucho esto. Ellos pueden integrarse a la sociedad, no de la manera que deseáramos, pero sí pueden realizar después, posterior, una vida normal, digámoslo así, independiente, dependiendo. Recuerden que cada niño que tiene autismo es muy diferente, pero han existido grandes personajes, grandes personalidades existen aún que son autismo y que han desarrollado una vida laboral estable o han hecho muchas cosas, no a pesar de tener autismo. No hay manera de prevenir, dijimos que es un trastorno silente, es un trastorno fantasma que no va a mostrar ninguna característica en los primeros 2 años, sino después de esto, por lo tanto, pues no hay ninguna manera de prevención. Sin embargo, pues debemos de considerar los factores que ya se mencionaron antes y además, pues bueno, a partir de que se detectan los síntomas, pues entonces realizar todos los procedimientos necesarios para darles el apoyo que requieren y poderlos incorporar a lo que es la vida escolar, la vida social y demás. Hemos hablado ya en sesiones pasadas acerca de lo que son los trastornos de aprendizaje. ¿Esto qué tiene que ver? Pues bueno, lo vemos como parte de la neurología pediátrica porque pues son trastornos que prácticamente se van a identificar en la edad, en la etapa de la infancia. Eh, es muy importante, como siempre les he dicho, poder definir o diferenciar entre lo que es un problema educativo, entre lo que es una necesidad educativa de aprendizaje, entre lo que es un trastorno de aprendizaje y lo que es una discapacidad, además de lo que son ciertos síndromes. Cada uno es diferente. Entonces, los trastornos de aprendizaje se definen como las dificultades de aprendizaje que representan un término genérico que se refieren a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en dificultades importantes en la adquisición y utilización del lenguaje, la lectura, la escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones son intrínsecas al individuo y se considera que se deben a una disfunción en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya existe un trastorno del aprendizaje es porque tenemos algún mal funcionamiento pues en el cerebro, obviamente, porque acuérdense que estamos hablando de lo que es neuroeducación, neurociencias, y estamos viendo el funcionamiento y estructura del cerebro. Y desde aquí o como ya les había explicado, cuando existe algún problema, pues vamos a tener algún trastorno en esto que nos va a afectar el área del lenguaje, la adquisición de lectura y escritura, así como el pensamiento lógico matemático. Recuerden que para poder identificar pues lo que son los trastornos de aprendizaje es viable poder recurrir al DSM-5, al manual de diagnóstico, ¿no? De enfermedades y trastornos psiquiátricos para poder ver las características. Ahí se encuentran bien definidos y todas las características que los componen como tal. De acuerdo a la clasificación de Kirk y Chalfant de 1984, pues vamos a ver
que las dificultades de aprendizaje se clasifican en dos grupos, en dificultades de aprendizaje evolutivas y en dificultades de aprendizaje académicas. En las evolutivas vamos a entrar o vamos a encontrar dificultades en los procesos psicológicos básicos, es decir, lo que tiene que ver con las habilidades de percepción, de atención, de memoria, que esto van a influir desde luego en cómo el alumno pues adquiere el lenguaje, la lectura, la escritura y el razonamiento. Entonces, estas primeras alteraciones en el pensamiento van a considerarse también, o van a considerarse dentro de estas operaciones, pues los juicios, lo que es hacer un juicio, lo que es hacer comparaciones, razonamiento, evaluación, pensamiento y demás. Estas también nos van a dar algunas pues problemas con el lenguaje, ¿no? También de esto pues vamos a tener dificultades de aprendizaje académicas. Las otras dificultades de aprendizaje no quiere decir que no afecten en lo académico, pero desde luego tienen que ver con el desenvolvimiento del niño en cualquier área, mientras que las dificultades de aprendizaje académicas pues estamos hablando específicamente de cómo se ven afectados en el contexto escolar. Y esto tiene que ver, como ya hablamos, en dificultades en lectura, escritura y en el pensamiento lógico matemático, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros detectamos que existe un problema de un trastorno de aprendizaje, pues tenemos que acudir con los diferentes especialistas para que nos den los apoyos y entre docente y especialistas poder tratar o trazar una ruta de acción para ayudar al niño que presenta estas dificultades de aprendizaje, para ver si van a ser posible en algún determinado momento que estas desaparezcan o va a ser un trastorno con el que va a tener que vivir, pero que va a tener que aprender de alguna manera a que esto eh, le sea favorable. Entonces, pues bueno, de alguna manera sí se ve lo que son los trastornos de aprendizaje. Estos trastornos cabe mencionar, eh, pues tienen que ser valorados ya por especialistas, ¿eh? Aquí vuelvo a ese punto. El docente, nos podemos dar cuenta nosotros como docentes de lo que están presentando los alumnos. Cuando son algún problema de aprendizaje o alguna necesidad, tal vez podamos tratarlos nosotros, pero cuando ya se vuelve un problema de trastorno, porque tiene algún problema también en el sistema nervioso central, entonces aquí ya vamos a tener que solicitar el apoyo de otras disciplinas. Para que existan pues los trastornos de aprendizaje van a existir varios factores o varias causas, ¿no? Lo que van a ser los factores fisiológicos, los factores socioculturales y factores institucionales. Aquí vamos a ver con factores fisiológicos pues todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica y anatómica que compone al ser humano, desde la función cerebral, las sustancias neurotransmisoras, factores endocrinos, perdón, que tiene que ver con esta secreción de hormonas y demás para que pueda haber aprendizaje. Entonces aquí se tiene que valorar toda esa parte. Por eso les decía que es con especialistas, factores socioculturales como malnutrición, si la mamá toma, si la mamá fumó, si a la mamá se le pasó el parto, si bueno, cuando hay un trastorno de aprendizaje, se hace un estudio, desde luego, de los pequeños, desde el momento que son concebidos, desde el momento de la concepción hasta su nacimiento y cómo nació, si nació morado, si nació bien, si se le pasó el parto, si lloró, si no lloró, todo se les pregunta para poder saber ciertos factores que nos pueden dar origen a que haya un trastorno. Y también factores institucionales, esto ya se refiere durante de lo que es el proceso educativo, que cuando a veces los niños pues tienen un trastorno, lejos de con los modelos de enseñanza que tenemos, los favorecemos, al contrario, hacemos que no puedan evolucionar más porque se ven afectados por esta manera de enseñar. También aquí tenemos que hacer énfasis en que todos estos trastornos de aprendizaje lo que van a causar en el alumno es que no vaya a un ritmo de los niños neurotípicos, siempre van a tener dificultades y esto les va a provocar graves retrasos educativos, ¿sí? Sobre todo en ese aspecto. Dejo a ustedes los documentos de apoyo para que puedan realizar sus actividades. Recuerden entregármelas un día después, antes de las 8 de la noche. Cualquier duda estoy para servirles.